a pesar de que es un tema que ya es bastante antiguo. En realidad, ¿no es cierto?, ya hacia los años 60, ¿no es cierto?, qué sé yo, un señor Joseph Schumpeter acuñó un término, ¿no es cierto?, de destrucción creativa que él llamaba, ¿no es cierto?, en que él ya por esos años decía, ¿no es cierto?, que en realidad en las economías de mercado no competían por precios, ¿no es cierto? Los modelos que nosotros vimos sobre equilibrios de mercado y todo lo demás, ¿no es cierto?, eran modelos donde la competencia se daba por precios, ¿ok? La empresa más eficiente, ¿no es cierto?, qué sé yo, era aquella que tenía costos más bajos de producción, etcétera, ¿ok? Schumpeter, ¿no es cierto?, dice, mira, en realidad, ¿no es cierto?, eh, las empresas en el sistema capitalista, ¿no es cierto?, no compiten por precios, compiten por calidad. En realidad, ¿no es cierto?, lo que prefieren las empresas en lugar de cobrar más barato, ¿no es cierto?, por un producto, es cobrar lo mismo, ¿no es cierto?, pero agregarle valor, ¿ok? Y de esa manera, ¿no es cierto?, que si yo uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que las cosas van evolucionando de una manera muy fuerte, ¿no? Eh, y en realidad conservan precios, aunque sean nominales, incluso en términos reales, ¿no es cierto?, es decir, por poder adquisitivo, los precios de muchos productos industriales más bien bajan, ¿ok? Mm, Pensémoslo de la siguiente manera. Ya, bueno, a ver, ustedes son muy niños, ¿no es cierto? Y probablemente no han visto la evolución de muchas cosas. Ustedes tienen visiones un poco cortas todavía. Pero sí, por ejemplo, se pueden haber dado cuenta, ¿no es cierto?, de la evolución que han tenido los teléfonos celulares, los computadores, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí tenemos cambios tecnológicos más rápidos, ¿ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, que si yo miro, que si yo, este computador, el que estoy usando yo ahora, no es ni siquiera una gran novedad de computador, esto lo tengo hace varios años ya. Sin embargo, ¿no es cierto?, es muy poco parecido, ¿no es cierto?, al computador que tenía cuando yo llegué a Arica, por ejemplo, hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, o algo más, ¿no es cierto?, a principios de los 90, cuando yo llegué a Arica, yo era de las muy pocas personas, ¿no es cierto?, que tenía computador en la casa. Gran adelanto tecnológico. Tenía computador en la casa, ¿no es cierto?, y mi computador, ¿no es cierto?, de esa época, tenía una pantalla en blanco y negro, una pantalla de fósforo blanco, no era de alta resolución ni nada que se le parezca. Tenía esas cosas rayitas, ¿no es cierto?, que hicieron en la pantalla. Tenía dos discos, tenía un disco duro, ¿no es cierto?, de 40 megabytes. ¡Oh! No le alcanza ni siquiera para el RAM que tiene mi teléfono celular hoy día. Eh, y tenía 2 megabytes, ¿no es cierto?, de memoria RAM. Y tenía impresora, de esa de matriz de punto, ¿no es cierto?, que sé yo, con papel continuo. Y ese computador, ¿no es cierto?, a mí me costó más o menos lo mismo que me costó este. O sea, alrededor de $1000, un poco más de $1000 probablemente, ¿no es cierto? Me costó exactamente lo mismo, pero la diferencia de rendimiento es enorme. ¿Sí? Eh, Ustedes, ¿no es cierto?, que si yo, claro, lo han visto a través de los teléfonos celulares, ¿no es cierto?, que si yo hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, ninguno de ustedes pensaba, ¿no es cierto?, que el celular serviría para hacer todas las cosas que se serviría con un celular, ¿no? 10 años atrás ustedes eran niñitos, ¿no es cierto?, pero probablemente se acuerdan, ¿no es cierto?, de cómo eran los teléfonos celulares hace 10 años atrás. Eran unos equipos bastante básicos, ¿no es cierto?, pantalla, qué sé yo, de 2 colores, ¿no es cierto?, negro con verde, negro con amarillo, ¿no es cierto?, chao, ¿no es cierto?, y servían para hablar por teléfono y con suerte tenían una lista de contactos, no mucho más que eso. Y también, ¿no es cierto?, pasaba lo mismo, comprar un celular incluso, ¿no es cierto?, incluso el celular un poco más, bastante flight, ¿no es cierto?, algo pasa con la conexión a internet. ¿No es cierto?, era incluso más o menos el mismo precio que comprar un celular de hoy día, solo que la diferencia de capacidad, ¿no es cierto?, es gigantesca. Como les digo, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el término que acuña Schumpeter, ¿no es cierto?, respecto a esto, ¿no es cierto?, es el concepto eh, ¿cómo se llama?, de destrucción creativa. La idea de él, lo que él dice, ¿no es cierto?, es que en realidad todos los bienes, ¿no es cierto?, van sufriendo cambios cualitativos, ¿no es cierto?, que los hacen incomparables en muy poco tiempo unos con otros. En realidad ahí reside la base de la competencia. Esa idea, ¿no es cierto?, como les digo, fue formulada en los años 60, ¿no es cierto?, pero yo les conté ya lo que había pasado ya a principios de los años 70, ¿no es cierto?, en realidad la mayor economía del mundo estaba siendo desafiada, ¿no es cierto?, por una especie de hijo aventajado que era la industria japonesa. Y claro, ¿no es cierto?, ahí aparece, ¿no es cierto?, de nuevo esta idea, ¿no es cierto?,
idea, ¿no es cierto?, que como les digo, no fue una idea muy rompedora en su tiempo. De hecho, esos son los tiempos, ¿no es cierto?, en que se consideraba que el crecimiento de los países tenía más que ver con la acumulación de capital, con el ahorro, con la capacidad, ¿no es cierto?, que tenían las economías de capitalizarse. Es decir, ¿no es cierto?, la gracia del capitalismo, ¿no es cierto?, en los años 60, cuando Schumpeter formula esta idea, ¿no es cierto?, más bien consistía, ¿no es cierto?, en la acumulación de una gran cantidad de stock de capital por persona, lo que hacía que cada persona fuera más productiva. Obvio, un obrero con una pala, ¿no es cierto?, rinde muchísimo menos, ¿no es cierto?, que el mismo obrero, pero con un bulldozer, ¿no es así? Entonces, eso hacía, ¿no es cierto?, de esa manera un poco se pensaba en esos años. Eso se conoce como el modelo de crecimiento neoclásico. Esa lógica, ¿no es cierto?, es decir, la pelota que se le daba al cambio técnico, ¿no es cierto?, no era mucha, y por lo tanto las ideas de Schumpeter quedaron un poco, ¿no es cierto?, como en reserva, ¿no es cierto?, que si ellos se consideraban originales, interesantes, ¿no es cierto?, pero no se les veía una aplicación muy práctica. De hecho, ¿no es cierto?, incluso uno podría remontarse todavía más atrás. En realidad, el solo concepto de empresa, ¿no es cierto?, tiene un fundamento tecnológico, y eso lo habíamos comentado en algún minuto. Pero, lo que importa, ¿no es cierto?, es que esta idea, ¿no es cierto?, del cambio técnico, ¿no es cierto?, como soporte del desarrollo, del crecimiento, etcétera, ¿no es cierto?, empieza a tomar fuerza, ¿no es cierto?, yo diría en la década de los 80. Hablamos de la ley Bayh-Dole, ¿no es cierto?, de la Bayh-Dole Act, ¿no es cierto?, sus versiones de 82, 85, ¿no es cierto?, y probablemente, ¿no es cierto?, hacia finales de los 80, ¿no es cierto?, principios de los 90, se produce un cambio muy drástico, ¿ok? Aparece lo que se ha dado en llamar la nueva economía, ¿no es cierto?, la economía tecnológica, ¿no es cierto?, la economía del conocimiento, y ahí empiezan a aparecer un montón de empresas que para ustedes son muy familiares. Qué sé yo, por esos años, ¿no es cierto?, aparece Microsoft, aparece, qué sé yo, un montón de otras empresas, ¿no es cierto?, de base tecnológica, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la cuestión de la industria de la computación. Pero también aparecen otras industrias completamente nuevas, biotecnología, nanotecnología, industria de materiales, etc. El cambio técnico, ¿no es cierto?, se acelera, ¿ok? Hay un paper por ahí que yo escribí, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, sobre cómo se ve ese cambio tecnológico, ¿no es cierto?, que suelen liderarlo, de hecho, ¿no es cierto?, las instituciones de educación superior, las universidades. ¿Ok? Estados Unidos, ¿no es cierto?, que siguió en la década de los 90, el cambio más notorio, ¿no es cierto?, es la importancia económica que adquieren las universidades. La cantidad de patentes industriales, etcétera, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer a mediados de la década de los 90, ¿no es cierto?, es un cambio sustantivo. En la década de los 90, ¿no es cierto?, cuando ya empieza a madurar, ¿no es cierto?, este cambio de enfoque, si se quiere, ¿no es cierto?, en las economías, se produce, yo diría, ¿no es cierto?, una de las mejores épocas de la historia económica norteamericana. 10 años de crecimiento continuo, de tasa de crecimiento acelerado, etcétera, ¿no es cierto?, producen cambios cualitativos súper importantes. De hecho, Estados Unidos recupera un poco la punta, ¿no es cierto?, del desarrollo, precisamente por la innovación que trae, ¿no es cierto?, esta nueva orientación. Al día de hoy, ¿no es cierto?, que si ustedes miran el listado de las empresas más importantes del mundo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que todas esas grandes empresas, ¿no es cierto?, no tienen más de 20 años ninguna. ¿Okay? Son empresas relativamente nuevas, ¿no es cierto?, nacieron con ustedes más o menos. Hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, en los años 80, ¿no es cierto?, las grandes empresas eran las empresas petroleras, siderúrgicas, qué sé yo, las industrias manufactureras, ¿no es cierto?, que si yo, General Motors, que General Electric, ¿no es cierto?, empresas muy grandes, ¿no es cierto?, que eran básicamente empresas industriales. Hoy día, ¿no es cierto?, las grandes empresas son empresas como Microsoft, como Alphabet, Google, ¿no es cierto?, como Amazon, ¿no es cierto?, ese tipo de empresas. Empresas muy nuevas, ¿no es cierto?, y empresas, ¿no es cierto?, que están dedicadas a otro tipo de cosas. A la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la informática, a la logística, industrias de ese estilo. Esa es la importancia de este cambio, ¿ok? O sea, este cambio que se produce, ¿no es cierto?, como les digo, a mediados de los años 80, ¿no es cierto?, transforma el mundo entero, ¿ok? Y hoy día, ¿no es cierto?, todo el mundo está pensando, ¿no es cierto?, que en realidad la innovación es inevitable, es ineludible, es el mejor negocio que puede haber, etcétera, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿no es cierto?, no dejan de tener razón. En la actualidad, ¿no es cierto?, se entiende que es precisamente, ¿no es cierto?, la capacidad de innovar, ¿no es cierto?, y de mejora continua, ¿no es cierto?, lo que permite que las empresas mantengan su competitividad y ganen plata, en definitiva, ¿ok? Por tanto, es un ambiente en el que ustedes van a tener que coexistir. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, aparecen un montón de conceptos que aquí ya se nos complicó el naipe.
Recién mencioné la palabra patentes. Probablemente algunos de ustedes, muchos de ustedes no tienen ni una más remota idea de qué es lo que es una patente. ¿Qué es una patente, muchachos? ¿Alguien sabe lo que es una patente? Marco, Yael, Nicolás. Yael está ahí 2 veces, ¿por qué? Bien, como siempre, parece que no hubiera nadie. Pero mira, lo que vamos a hacer ahora entonces, ¿no es cierto?, es que vamos a tratar de definir un poco algunos conceptos, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. En la práctica, muchachos, ¿no es cierto?, la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, por sí misma, ¿no es cierto?, no es un producto, ¿no es cierto?, no es un producto tangible, ¿no es cierto?, o sea, cómo se hace este asunto, ¿no es cierto?, cómo se genera cambio tecnológico, cómo se gana plata con un cambio tecnológico, ¿no es cierto?, son preguntas, ¿no es cierto?, que en este momento, ¿no es cierto?, no están en condiciones de responder. O sea, inventar cosas, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso que yo gano plata porque vendo cosas más baratas? La respuesta es claramente que no, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo es que se gana plata con esto? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos es un mercado de propiedad intelectual. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, hoy día los grandes conflictos internacionales, ¿no es cierto?, comerciales, están asociados, ¿no es cierto?, a la propiedad intelectual, precisamente. Y en propiedad intelectual, ¿no es cierto?, tenemos un montón de cosas diferentes, ¿no es cierto? Es decir, aquí ya tenemos que entrar a definir cosas, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es una novedad tecnológica que se me ocurrió a mí, ¿no es cierto?, y que fantástico, ¿no es cierto? Yo tenía unas presentaciones en PowerPoint y qué sé yo, ¿no es cierto?, y decidí no usarlas. ¿Saben por qué? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que descubrí, ¿no es cierto?, que hay toda una explicación, ¿no es cierto?, bastante decente, ¿no es cierto?, en la página web del INAPI. Y el INAPI, ¿no es cierto?, es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿no es cierto?, que es, en la práctica, ¿no es cierto?, la institución legal, ¿no es cierto?, que se encarga, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con el derecho industrial, la propiedad intelectual industrial. Pero hace referencia a un montón de otras cosas más. Entonces, como para saber un poco de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, lo primero lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, básicamente es una especie de vocabulario. Vamos a ver cómo funciona esta cosa, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual, qué es lo que se comercia en la práctica, cómo se desarrolla el mercado de productos inventados, ¿no es cierto?, de nuevas ideas, ¿no es cierto?, y eso. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a necesitar entonces meternos en aprender un vocabulario nuevo, ¿no es cierto?, que está asociado a este asunto. Como que me falta alguien. Pero bueno. Entonces, como les digo, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿no es cierto?, básicamente lo vamos a ver en la página web del INAPI. Y entonces esto vamos a compartir justamente con mi navegador. ¿Okay? Compartir pantalla con ¿dónde está el navegador? Aquí parece estar el navegador. No es, ese no es el navegador. Espérate. Ahí está. Ahí lo tengo y ahora lo vamos a compartir. Esto no era. Ahí está. Ahí está. Se ve una cuestión que dice Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI Chile, ¿sí? ¿Sí? Fantástico. Como no hay nadie aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando solo, entonces me pregunto y me respondo solo. Ya está. Partamos. Esta página, ¿no es cierto?, como les digo, es del servicio, ¿no es cierto? Es decir, ya se va a entender mejor de qué se trata, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto?, INAPI, ¿no es cierto?, ustedes probablemente no lo han escuchado hablar ni mandarse archivos del INAPI, ¿no es cierto?, pero aquí aparece un montón de explicaciones respecto de qué se trata este cuento, ¿ok? Aquí dice que es el INAPI, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero esta es una instancia legal, ¿no es cierto?, que tiene mucho sentido que ustedes la conozcan. Ya vamos a estar explicando por qué. Pero tiene una especie ¿cómo se llama?, de introducción al tema, ¿no es cierto?, que me parece que es importante porque va a permitir, ¿no es cierto?,
que ustedes vayan conociendo de primera fuente, ¿no es cierto?, de qué se trata este asunto, ¿ok? Entonces, partamos por aquí, ¿ok? ¿Qué es la propiedad intelectual e industrial? ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí se van a encontrar con que, con una explicación, ¿ok? Dice, ¿no es cierto?, mire, la propiedad intelectual e industrial, ¿no es cierto?, tiene, ¿cómo se llama?, se trata, ¿no es cierto?, de la apropiación, ¿no es cierto?, es decir, que la propiedad de toda creación que produce la mente humana. El lenguaje me parece horroroso, digamos, pero se trata, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, de que la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, establece derechos, ¿no es cierto?, de explotación, de comercialización, de beneficiarse de las ideas, ¿ok? ¿Ya? Ese es básicamente el concepto que hay detrás de este asunto. Toda vez que tú explotas una idea, ¿no es cierto?, entonces estás viviendo de tu capacidad intelectual, si se quiere, ¿no es así? El punto está, ¿no es cierto?, que está claro que aquí aparecen problemas, ¿no es cierto? Cuando uno inventa algo, ¿no es cierto?, nada impide que alguien te lo copie, ¿no es cierto? Y que en la inversa le llaman los más elegantes, ¿no es cierto? Y por tanto, lo que tú sufriste o trabajaste para desarrollar una nueva idea, eventualmente, ¿no es cierto?, podría no beneficiarte. Un poco por eso aparece la propiedad intelectual, ¿ok? Aparece, ¿no es cierto?, justamente porque es una necesidad, ¿no es cierto?, de las personas de proteger, ¿no es cierto?, la propiedad de las ideas, ¿ok? Pensémoslo de esta manera, qué sé yo, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si en alguna parte del mundo no existiera la propiedad sobre los autos, no existieran los padrones? ¿Ustedes podrían vender un auto sin padrón? No, ¿no es cierto? De algún modo, ¿no es cierto?, aquellas cosas que son valiosas, ¿no es cierto?, tienen que tener algún tipo de título. Es la titularización de ideas, la propiedad intelectual, ¿ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces, la propiedad intelectual e industrial, ¿no es cierto?, es un negocio legal, ¿ok? Vamos a verlo más adelante con más detalle este asunto, ¿no es cierto? Aquí hay algunos rasgos muy interesantes, ¿no es cierto? Así como la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, aumenta muy rápido en los países desarrollados, también aumenta, ¿no es cierto?, incluso más rápido, los conflictos sobre propiedad intelectual, ¿ok? Porque de hecho es un negocio legal. Vamos a verlo más adelante. Bien. La propiedad intelectual, ¿no es cierto?, tiene dos grandes grupos, ¿no es cierto?, de trabajo, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, son dos cosas separadas, ¿no es cierto?, porque son de aplicación diferente. Uno, ¿no es cierto?, es la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, la propiedad industrial. Aquí está señalado en la página web, ¿ok? Y esto, ¿no es cierto?, incorpora todo aquello, ¿no es cierto?, que relaciona las ideas con la industria, con los procesos productivos industriales, ¿ok? Aquí aparece un listado de cosas, te dice, mira, aquí hablamos de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de certificaciones, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Básicamente lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es, mira, cada vez que tú produzcas industrialmente algo, ¿no es cierto?, puedes necesitar, ¿no es cierto?, incorporar ideas, ¿no es cierto?, novedosas, ¿no es cierto?, en el producto o en el proceso. Más adelante vamos a hacer esa diferenciación. Existe innovación de productos y innovación de procesos, ¿ok? La idea, ¿no es cierto?, detrás de cada una de estas cosas, ¿no es cierto?, es que tú puedes desarrollar un procedimiento que te permita producir más barato, de mejor calidad, más seguro, ¿no es cierto?, o bien simplemente inventar un producto, ¿ok? Desarrollar un nuevo producto mejor cualitativamente, ¿no es cierto?, con características cualitativas mejoradas respecto a lo que ya existía antes, ¿ok? Si es que esto es aplicado, ¿no es cierto?, a un producto industrial, entonces se va a regir en general por las normas de la propiedad industrial, ¿ok? Y por otro lado, ¿no es cierto?, existe lo que se conoce como el derecho de autor, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la protección de las ideas, ¿no es cierto?, de las ideas originales, que no están sujetas a producción industrial, ¿ok? Ideas originales, ¿no es cierto?, que se hacen una sola vez, ¿ok? Si alguien, qué sé yo, compuso la novena sinfonía, ¿no es cierto?, eso se hace una sola vez. Se puede reproducir millones de veces, ¿no es cierto?, pero componer la novena sinfonía se hace una sola vez, ¿ok? Si alguien escribe un libro, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo mismo. El libro se escribe una sola vez, se puede reproducir millones de veces, ¿no es cierto?, pero la gracia del libro, ¿no es cierto?, es haberlo escrito la primera vez, ¿ok? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, y aquí dice, mira, el derecho de autor, ¿no es cierto?, dice relaciona y protege los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Aquí aparece, ¿no es cierto?, que si yo la pega a los músicos, por ejemplo, ¿ok? Qué sé yo, un músico eventualmente, ¿no es cierto?, también podría estar interpretando, ¿no es cierto?, qué sé yo, una composición ideada por otra persona, ¿ok?
la novena sinfonía. Podría estar alguien, ¿no es cierto?, en la orquesta interpretando la novena sinfonía. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí se superponen dos derechos de autor. La ejecución, ¿no es cierto?, es por sí mismo, ¿no es cierto?, una presentación artística. No es lo mismo, ¿no es cierto?, si la novena sinfonía la ejecuta la banda de Yolito Sucombo, ¿no es cierto?, que si la ejecuta la Filarmónica de Londres. Sale distinto. Es la misma canción, ¿no es cierto?, la misma composición musical, ¿no es cierto?, pero ejecutada de distinta manera, ¿no es cierto?, y entonces uno puede ir superponiendo derechos de autor, ¿ok? Cuando ustedes van al cine, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, ustedes ven una película, ¿no es cierto?, que está dirigida, ¿no es cierto?, por alguien, ¿no es cierto?, que es muy conocido, qué sé yo, George Lucas, ¿ok? Lucasfilms, ¿ok? Pero momento, en la película de Lucas, ¿no es cierto?, aparece, ¿cómo se llama? Harrison Ford. Harrison Ford, ¿no es cierto?, interpreta un papel, ¿no es cierto?, Han Solo, ¿no es cierto?, como solo Harrison Ford lo hace, ¿ok? Si ustedes ponen, qué sé yo, a algún otro actor, ¿no es cierto?, no le sale igual, no es lo mismo, ¿se dan cuenta? La música también viene de otro lado, ¿no es cierto?, qué sé yo, las imágenes, qué sé yo, digitales vienen de otra parte, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, el cine junta derechos de propiedad, derechos de autor, ¿no es cierto?, todos en una sola patota de cosas, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, el derecho de autor sobre las obras cinematográficas es bastante complicadito, porque ahí los beneficios de una película, digamos, se tienen que repartir entre un montón ¿cómo se llama?, de personas con derechos de distinto tipo sobre eso, ¿ok? Bien, a ver, no sé si queda clara la diferencia, ¿cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, que propiedad industrial, ¿no es cierto?, entonces es una forma, ¿no es cierto?, de apropiación, ¿no es cierto?, de las ideas que tienen una aplicación industrial, ¿ok? Que si yo, un nuevo medicamento, ¿no es cierto?, que si yo, un nuevo chip, ¿no es cierto?, que si yo, un nuevo componente mecánico, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto? Son todos productos, ¿no es cierto?, que se incorporan de alguna manera a los procesos, ¿no es cierto?, industriales de producción de bienes y servicios, ¿ok? El derecho de autor, ¿no es cierto?, reitero, se trata, ¿no es cierto?, entonces de proteger la propiedad intelectual sobre obras originales, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, esa es la gran diferenciación. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que hay algunas cosas que están como en el medio, digamos, están como a mitad de camino entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, se han tenido que elaborar formas de derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que son un poquito híbridos, ¿no es cierto?, que mezclan un poco de propiedad industrial y de derecho de autor, ¿ok? Bien, básicamente esas dos cosas, ¿no es cierto?, son entonces las que existen. Algunos conceptos fundamentales, ¿ok? Mira, fíjate lo que estamos diciendo ahí, la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, es una rama del derecho, es lo que habíamos comentado, ¿ok? ¿De qué se trata este asunto? ¿Por qué existe, ¿no es cierto?, en el derecho moderno, ¿no es cierto?, este tipo de cosas? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente ustedes no lo sepan, ¿no es cierto?, pero Estados Unidos es un país federal, ¿no es cierto? Es un país, ¿no es cierto?, que ser federal significa, ¿no es cierto?, que los presidentes de los estados de Estados Unidos, ¿no es cierto?, tienen más poder y tienen más autonomía que el presidente federal, ¿no es cierto?, que todo el mundo conoce. Donald Trump, ¿no es cierto?, es el presidente del gobierno federal, ¿no es cierto? Y en realidad las atribuciones directas sobre la vida de las personas son bastante escasonas. ¿Okay? La mayor parte, ¿no es cierto?, de la vinculación que tiene un ciudadano norteamericano con su propia vida, qué sé yo, con la forma en que se desarrolla con las instituciones, qué sé yo, ¿no es cierto?, eso es a través de sus propios gobiernos locales. Si tú le preguntás a un gringo qué es América, ¿no es cierto?, te va a decir, mire, te va a empezar a recitar los estados de Estados Unidos, Alabama, Alaska, qué sé yo, ¿no es cierto?, te los vas a recitar en lo posible en orden alfabético. Para ellos, América, ¿no es cierto?, el concepto para nosotros, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es un poco raro, es la suma de los estados norteamericanos. Bien, por lo mismo, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay pocas legislaciones que tienen un alcance federal, muy pocas. Qué sé yo, algo que tiene que ver con, qué sé yo, con ciertas cuestiones criminales, ¿no es cierto?, que sea, hay delitos federales que se pueden perseguir en cualquier parte de la Unión, y no mucho más que eso, ¿ok? De hecho, cuestiones tan importantes como el matrimonio, por ejemplo, no es reconocido automáticamente de un estado a otro dentro de Estados Unidos. Si tú te casás en Nevada, por ejemplo, lo que ocurre en Nevada se queda en Nevada. Ese matrimonio no lo reconoce en ningún otro lado. Si tú aplicas, qué sé yo, si tú cometes un delito muy grave, ¿no es cierto?, qué sé yo, en California, por ejemplo, ¿no es cierto?, probablemente no te va a pasar mucho. Pero si ese mismo delito lo cometes en Texas, ¿no es cierto?, probablemente te van a ejecutar, pena de muerte.
¿ok? Si tú eres un abogado en Nueva York, ¿no es cierto?, eres nadie en Colorado, ¿ok? Porque los títulos profesionales, ¿no es cierto?, de Nueva York no los reconocen en Colorado, ¿ok? Así por el estilo, con la excepción de la ley de patentes, fíjate tú, de la propiedad intelectual. De las muy pocas cosas, ¿no es cierto?, que Estados Unidos tienen validez federal en todo el país, es la propiedad intelectual. La ley, ¿ok? ¿Y por qué se hace esto? Bueno, un poco, ¿no es cierto?, ya lo habíamos adelantado, ¿no es cierto? Qué sé yo, la idea, ¿no es cierto?, es que la lógica de esto, ¿no es cierto?, el sentido social que tiene, ¿no es cierto?, la creación de la propiedad intelectual, de hecho, crear un derecho sobre las ideas, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, permitir que la gente se beneficie de su creatividad, de lo que inventa, de lo que desarrolla, de lo que crea, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual permite que la gente pueda vivir de eso, pueda crear, ¿no es cierto?, pueda apropiarse, ¿no es cierto?, de los beneficios que generan sus propias ideas. ¿Te das cuenta? Si eso no existiera, ¿no es cierto?, está la percepción, ¿no es cierto?, de que en realidad el cambio técnico sería mucho más lento si es que hubiera. ¿Ok? Porque está claro, ¿no es cierto?, qué sé yo, si no hay el incentivo, ¿no es cierto?, económico, ¿no es cierto?, no hay un beneficio de desarrollar una nueva idea, nadie se da la molestia de estar inventando tonteras. ¿Ok? Este es un tema tremendamente discutido por SEACA. ¿Okay? Cuidado con esto, ¿no es cierto? En este punto, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos la primera discusión internacional, ¿no es cierto? Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que creen que en realidad el efecto que tiene la normativa sobre propiedad intelectual, ¿no es cierto?, sobre la creatividad, sobre la invención y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es bastante escaso. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, uno podría decir que en algunas áreas de la ciencia y de las técnicas y de la industria, ¿no es cierto?, no parece ser muy importante. Podría no ser muy importante, o podría no ser muy importante. Pero hay ejemplos clarísimos donde sí se sabe, ¿no es cierto?, que la capacidad que tengan, ¿no es cierto?, para desarrollar nuevas ideas, sí es claramente muy importante, y resulta ser que esas industrias son probablemente las más dinámicas del mundo en este minuto. Ejemplo, la industria farmacéutica, ejemplo, la electrónica, ¿cómo se llama?, la informática, ¿no es cierto?, y otras por el estilo. ¿Ok? Creo que lo comentamos, ¿no es cierto?, en clases anteriores, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que la industria farmacéutica, ¿no es cierto?, parece dirigirse hacia los remedios, ¿no es cierto?, hacia las enfermedades, ¿no es cierto?, donde hay plata. ¿Ok? Comentamos el caso, ¿no es cierto?, del ébola, ¿no es cierto?, que el mismo año que llegó a Estados Unidos, Inglaterra y España, ¿no es cierto?, el ébola, ¿no es cierto?, se desarrollaron inmediatamente los medicamentos necesarios para eso, y habían pasado 40 años o más, ¿no es cierto?, en que los negritos de África se seguían muriendo simplemente porque sí, ¿no es cierto?, porque no había remedio para el ébola. Atención, ese ejemplo, ¿no es cierto?, te dice otra cosa más. Las alternativas viables, ¿no es cierto?, a los incentivos que genera la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, no parecen ser muy efectivas. Porque las epidemias de ébola, ¿no es cierto?, en África, ¿no es cierto?, preocuparon a muchísima gente durante muchos años. Qué sé yo, Médicos Sin Fronteras estaba operando ahí hace mucho tiempo, qué sé yo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, reclutaba gente, voluntarios, qué sé yo qué, Médicos Sin Fronteras y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces esa gente, ¿no es cierto?, iba a poner de la manito a los negritos, ¿no es cierto?, que se estaban muriendo de ébola, pero no mucho más que eso. En realidad no se inventó ningún medicamento, ¿no es cierto?, hasta que apareció gente enferma que tenía plata para pagarlo. ¿Ok? Está fuerte lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero lo digo de esa manera justamente ¿cómo se llama?, para que se den cuenta, ¿no es cierto?, que aquí hay un incentivo, hay un elemento muy fuerte, ¿no es cierto?, que explica, ¿no es cierto?, la necesidad de proteger la propiedad intelectual. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Ese es un poco el sentido que tiene. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí empiezan a hablar de algo, ¿no es cierto?, que es interesante. ¿Ok? Dice, es importante entender que varios tipos de propiedad intelectual pueden recaer y converger en un mismo objeto o servicio. Vamos a ver más adelante a lo que hacen referencia con esto. Dice, por ejemplo, quien desarrolla una nueva variedad vegetal, resistente a sequía, ¿no es cierto?, podrá protegerla mediante variedades vegetales, pero a la vez podrá pedir una marca o quizás también querrá proteger su investigación y documentación mediante derechos de autor. O sea, hay alternativas. Vamos a ver por qué existen esas alternativas.
Bueno, aquí nos está diciendo la página web, ¿no es cierto?, que que uno de los principales sentidos de esta cosa, ¿no es cierto?, es el fomento de la innovación, el emprendimiento, ¿no es cierto?, y que es lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, apoyar, ¿no es cierto?, justamente la creatividad, la innovación en las empresas. Reiteramos el ejemplo de los años 70 en Estados Unidos. Ya, eso, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, entonces, vamos a otra cosa más. ¿Qué derechos de propiedad intelectual hay? Y aquí empezamos, ¿no es cierto?, a hilar un poquito más fino, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, empezamos a decir, mira, bueno, aquí hay, ¿no es cierto?, un listado de cosas, ¿ok? Y quién se encarga, ¿no es cierto?, de administrarlos, supervisarlos, otorgarlos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no es cierto?, quién gestiona, ¿no es cierto?, este tipo de propiedad intelectual, ¿ok? Aquí hay un listado, los vamos a ir explicando de a uno, ¿no es cierto? A pesar de que parece que aquí, bueno, a ver, echemos una revisión rápida, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles podrían necesitar algo más de ¿cómo se llama?, de análisis, ¿ok? Ya está. Vamos, lo primero, ¿no es cierto?, las patentes de invención, ¿ok? La patente de invención, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, es aquella, ¿no es cierto?, declaración que permite, ¿no es cierto?, establecer derechos de propiedad sobre un proceso industrial, sobre un producto nuevo. Vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos, ¿no es cierto?, para obtener una patente, ¿no es cierto?, pero básicamente es el título, ¿no es cierto?, que una autoridad competente, ¿no es cierto?, que tiene jurisdicción sobre un país o lo que sea, ¿no es cierto?, te dice, mira, sí, esa idea es tuya, ¿ok? Y tienes un título que dice, mire, esa cuestión, ¿no es cierto?, que se describe en un planito, en una plataforma web, o qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto?, está descrito el producto, ¿no es cierto?, tú inventaste, qué sé yo, la pantalla touch, ¿ok? Touch, no sé cómo se dice, ¿no es cierto?, esa cosa. Ok, ¿no es cierto? Entonces tú haces un diagrama, un plano, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y muestras, ¿no es cierto? Y se publica esa cosa, ¿no es cierto? Y te dan un título que dice, mire, tú eres dueño de la idea de una pantalla touch, ¿ok? De la pantalla touch, no de la idea, de la pantalla touch que tú diseñaste. Y eso significa, ¿no es cierto?, que en el país, ¿no es cierto?, donde está esta autoridad competente, ¿no es cierto?, nadie puede usar la pantalla touch, ¿no es cierto?, si no es si no es con permiso tuyo. No te pueden copiar, no te pueden piratear, porque tú tienes el derecho exclusivo de explotación de esa idea. ¿Estamos claros? En algún sentido, ¿no es cierto?, las patentes de innovación, la propiedad intelectual en general, ¿no es cierto?, es la concesión de un derecho monopólico. ¿Ok? Lo que te están haciendo a ti, ¿no es cierto?, cuando te dicen, mira, usted tiene derecho a explotar esta nueva idea, inventaste el resorte, por ejemplo, como este que está aquí. Inventaste el resorte significa, ¿no es cierto?, que tú eres el único autorizado para explotar comercialmente el resorte. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no es cierto?, con tus ideas. Puedes venderlas, puedes arrendarlas, puedes cederlas, ¿no es cierto?, puedes hacer un montón de cosas, pero tú eres el dueño de la idea. ¿Ok? Fantástico. Después, están los modelos de utilidad. ¿Ok? Vamos a ver, reitero, vamos a ver en un par de minutos más, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo algo un poquito más con más de detalle estas cosas. ¿Ok? Están también los modelos de utilidad. Esto es lo que se conoce también como las patentes menores. ¿Ok? Las patentes menores, ¿no es cierto?, en general tienen más o menos las mismas características de las patentes de invención, ¿no es cierto?, pero son ideas menos rompedoras en general, ¿ok? Son ideas más simples, ¿no es cierto?, son ideas que tienen una inspiración más reconocible, si quieren, ¿no es cierto?, son más bien mejoras respecto a lo que existe, ¿ok? El modelo de utilidad, ¿no es cierto?, es una patente menor, una patente chica, ¿no es cierto?, que requiere menos información, menos trámite, ¿no es cierto?, es más sencilla de obtener, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, sirve para proteger ideas, ¿no es cierto?, que tienen menos rango, ¿ok? Es una patente chica. Después, ¿no es cierto?, están los esquemas de trazado, topografía, circuitos integrados. Este es el derecho informático en la práctica, ¿ok? Los circuitos impresos, ¿no es cierto?, tienen una característica muy especial. ¿Saben lo que es un circuito impreso, no es cierto? Seguimos sin haber nadie, ya. Bueno, lo explicamos por si acaso hay alguien que no lo sepa. Un circuito impreso, ¿no es cierto?, es, si ustedes han abierto alguna vez un computador, qué sé yo, un televisor, lo que sea, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay una plaquita que normalmente es de una madera terciada o algo por el estilo, ¿no es cierto?, normalmente de color verde, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tiene como dibujitos metálicos en la superficie.
y tiene pegado un montón de chips, ¿no es cierto?, qué sé yo, de cositas, ¿no es cierto?, qué sé yo, unas tapitas de botella, unas cucarachas, un montón de leceras, ¿no es cierto?, que tiene pegadas, ¿no es cierto?, que las tiene como por arriba, ¿ok? Yo creo que todos hemos visto esa cuestión, ¿no es cierto? En los teléfonos celulares esos circuitos integrados, ¿no es cierto?, son enfermantemente pequeños, ¿ok? La gente los manipula con lupa, ¿no es cierto?, que sí, es bien complicadito. La gracia de este asunto, ¿no es cierto?, es que uno podría pensar, bueno, aquí tenemos un producto industrial, ¿o no? En realidad no. Lo que ocurre ahí, ¿no es cierto, muchachos?, es que el circuito impreso, ¿no es cierto?, en realidad toda la gracia de ese asunto, ¿no es cierto?, es el diseño inicial. ¿Ok? Después reproducirlo, ¿no es cierto?, no es tan complicado. El problema, ¿no es cierto?, de los circuitos impresos, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, ese dibujito que ustedes ven, ¿no es cierto?, que si yo con un montón de cables de pintura, ¿no es cierto?, que se ve como plateada, ¿no es cierto?, y en realidad es pintura conductora, es pintura metálica. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Eso se parece mucho a un libro, en realidad. Ustedes se dan cuenta. El problema, ¿no es cierto?, de un libro, ¿no es cierto?, no es imprimir el libro. El problema es escribirlo. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con los circuitos impresos. El problema, ¿no es cierto?, no es reproducirlo. Una vez que tú tienes el diseño, ¿no es cierto?, del circuito impreso, ¿no es cierto?, reproducirlo después, ¿no es cierto?, de hecho no es muy distinto de un proceso de impresión. Por eso se llama circuito impreso. ¿Ok? Normalmente se hace con robots, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, de modo tal de que un circuito impreso en general, ¿no es cierto?, se parece mucho a un libro. Pero claramente o físicamente se ve como un producto industrial. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos de nuevo en la típica cosa rara, ¿no es cierto?, en una cosa que está entre el derecho de autor y el derecho industrial. Por eso un poco decíamos, ¿no es cierto?, que las cosas se pueden proteger de diferentes maneras. Está el derecho de autor, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto?, habíamos dicho, mira, el derecho de autor, ¿no es cierto?, en realidad protege producción intelectual original, ¿ok? No producción industrial. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que más acá al lado, ¿no es cierto?, aparece quiénes, qué instituciones los administran. En este caso, ¿no es cierto?, el caso del derecho de autor, ¿no es cierto?, esto lo regula el Ministerio de Educación, la DIVAM, de Dirección de Bibliotecas y Museos, ¿no es cierto?, y el Departamento de Derecho de Autor, eso está malo ahí la cosa, ¿no es cierto?, el Departamento del Derecho de Autor, ¿no es cierto?, el pequeño derecho de autor que se llama originalmente, ¿no es cierto?, ahí hay una organización, ¿no es cierto?, que se encarga, que si yo, cuando ustedes escuchan música, ¿no es cierto?, arriba de un bus, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un lugar público, el dueño de ese lugar público le paga, ¿no es cierto?, al DDI, ¿no es cierto?, por la reproducción que hace de música. ¿Ok? Imagínense la cantidad de plata que recolecta, bastante, ¿no es cierto?, en todo lugar público, ¿no es cierto?, hay que pagarle, ¿no es cierto?, al DDI, ¿no es cierto?, por ese hecho. Todas las radios le pagan al Departamento de Derecho de Autor, ¿no es cierto?, lucas, ¿no es cierto?, por reproducir la música que están poniendo en la radio. En fin, todo aquel que ponga un programa de televisión, que ponga una radio, que si va a pagar al Departamento de Derecho de Autor. ¿Ok? Esa plata que junta, ¿no es cierto?, lo distribuye entre los autores. ¿Ok? Entre los creadores musicales, entre los cantantes, ¿no es cierto?, qué sé yo, entre los artistas, ¿no es cierto?, que están siendo reproducidos. ¿Ok? Bueno, eso. El Consejo de la Cultura también tiene que ver con el derecho de autor, ¿no es cierto?, por supuesto. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el INAPI tiene la responsabilidad administrativa, ¿no es cierto?, sobre casi todas las formas de propiedad intelectual, salvo sobre algunas como las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y otras más que las vamos a ir explicando más adelante. ¿Ok? Bien. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, los circuitos integrados, ¿no es cierto?, los esquemas de trazado, los circuitos impresos, ¿no es cierto?, en general, ya habíamos pasado derecho de autor. Las variedades vegetales es otro caso de, ¿cómo se llama?, de producto raro, ¿ok? De propiedad intelectual que es como atípica, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que dijimos que hablábamos de innovaciones, ¿ok? ¿Podemos innovar en un tomate? Un tomate es un producto, puede ser un nuevo tomate. Cosas como esas preexisten, ¿ok? O sea, tú no vas a inventar el choclo, ¿ok? Ni vas a inventar la aceituna. Lo que tú vas a hacer, ¿no es cierto?, es un cierto mejoramiento de una especie vegetal que ya existe, ¿ok? Tú no puedes, ¿cómo se llama?, patentar, ¿no es cierto?, algo en lo que tú no has hecho nada, ¿ok?
No se puede patentar algo que no es novedoso, que ya preexiste. ¿Ok? En ninguna parte del mundo te van a reconocer la posibilidad de explotar comercialmente un tomate, porque ya existe desde el principio de los tiempos. ¿Ok? Pero sí ocurre, ¿no es cierto?, que muchas empresas se dedican, ¿no es cierto?, a mejorar genéticamente los productos vegetales. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, las variedades sí son susceptibles de patentar. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que se patenta ahí, ¿no es cierto?, es más bien un procedimiento de cómo obtener, ¿no es cierto?, una determinada variedad vegetal. ¿Ok? Esta cosa, ¿no es cierto?, tiene un nombre. ¿Ok? Esto se conoce, ¿no es cierto?, como las normas sobre obtención de derechos de variedades vegetales, obtentores vegetales. ¿Ok? Tiene un montón de mañas este cuento, esta historia, ¿no es cierto? Pero si les interesa en particular ese asunto, ¿no es cierto?, lo podemos ver. De hecho, ¿no es cierto?, probablemente una de las industrias más importantes que tiene nuestra ciudad al día de hoy es la industria la industria de las empresas semilleras. Las empresas semilleras trabajan con este concepto, con las variedades vegetales. Ellos son obtentores de derechos ¿cómo se llama?, de variedades vegetales. Fíjate quién controla ese asunto. Minagre, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura, el SAC y la ODEPA, la Oficina de Planificación Agrícola. ¿Ok? Eso, ¿ok? Mm. ¿Cómo se mejoran genéticamente, cómo se mejoran las variedades, ¿no es cierto? Esa es otra historia. ¿Ok? De hecho, reitero, lo que se patenta aquí son los procedimientos, básicamente. ¿Cómo se llega a obtener una determinada plantita, ¿no es cierto?, una determinada variedad vegetal, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que obtenga un resultado distinto, ¿no es cierto?, del que es habitual. ¿Ok? Eso. Las marcas. Las marcas, ¿no es cierto?, son una forma de protección de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que es un poco, también se ha discutido mucho sobre esto, ¿no es cierto? La marca, ¿no es cierto?, es una cuestión que viene casi viene del marketing, ¿ok? Viene del marketing, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, se reconoce en casi todas las legislaciones del mundo que una marca, ¿no es cierto?, tiene características importantes, porque refleja de alguna manera, ¿no es cierto?, las prácticas de una empresa, las políticas, la calidad, ¿no es cierto?, de los productos de una determinada empresa. Si ustedes van a Tacna, ¿no es cierto?, van al Perú en general, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que mucha gente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, produce, piratea. Fabrica cosas, ¿no es cierto?, que dicen Adidas, ¿no es cierto?, por ejemplo, y no son Adidas, ¿ok? Son marca chancha, ¿no es cierto?, son Adidas P, o lo que sea, ¿no es cierto? Si ustedes van a Colombia, ¿no es cierto?, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ya se van a encontrar, ¿no es cierto?, con un montón de ropa, ¿no es cierto?, que dice Levi's, y son hechos en cualquier parte, en Barranquilla, chicos. ¿Por qué la gente imita las marcas? Bueno, porque detrás de una marca, ¿no es cierto?, hay un prestigio, hay una cierta reputación, ¿no es cierto?, que la construye, ¿no es cierto?, y que no es barato de construir, ¿no es cierto?, para una empresa. En alguna medida, ¿no es cierto?, el hecho, ¿no es cierto?, de que una empresa sea pirateada, ¿no es cierto?, le están robando, ¿no es cierto?, parte de la inversión que ha realizado, ¿no es cierto?, en desarrollar ese prestigio, esa reputación, ¿no es cierto?, que no se regala, ¿no es cierto?, que se adquiere, ¿no es cierto?, después de muchos años, ¿no es cierto?, de prácticas responsables, ¿no es cierto?, de productos de buena calidad, etcétera, 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 ¿ok? Ojo, cuidado con esto. Fíjate que la marca, ¿no es cierto?, incluso no está necesariamente asociada a la calidad. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, en los últimos años, ¿no es cierto?, de haber visto dos casos, ¿no es cierto?, en Colombia y en Perú, en que el producto pirateado, ¿no es cierto?, era de mejor calidad que el producto original. Pasó con algunos productos de algodón en Perú, ¿no es cierto?, que se mostraron mejores que la marca original. Y pasó, ¿no es cierto?, con productos, con zapatillas en el caso colombiano. ¿Ok? En Colombia, ¿no es cierto?, las zapatillas que estaban pirateando como Nike, ¿no es cierto?, eran de mejor calidad que las Nike originales. Pero eso, ¿no es cierto?, no quita que haya un robo detrás, ¿no es cierto? Es decir, tú puedes ser un gran fabricante de zapatillas, ¿no es cierto?, pero te estás evitando toda la inversión en prestigio y en reputación, ¿no es cierto?, que hizo la fábrica original, ¿no es cierto?, para producir el producto que sea, zapatillas o ropa de algodón. Eso, ¿ok? Por lo tanto, la marca, ¿no es cierto?, qué sé yo, de hecho, ¿no es cierto?, normalmente eso se conoce como marca y sellos distintivos, ¿ok? O sea,
No es solamente ser dueño de Coca-Cola, es también, ¿no es cierto?, la escritura en rojo con letras blancas, con una letra así como de contador antiguo, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que dice Coca-Cola, ¿ok? Todos ustedes identifican logos, logotipos, ¿no es cierto?, tipografías, ¿no es cierto?, que identifican marcas, ¿ok? Ustedes ven la palabra Kodak, que es un cuadrito amarillo con un acento rojo que dice Kodak, ¿no es cierto? No es igual, ¿no es cierto? Aunque ustedes escriban Kodak a mano, ¿no es cierto?, no les sale lo mismo, no es lo mismo. La gente no lo reconoce, ¿no es cierto?, sino a través, ¿no es cierto?, de un sello distintivo, ¿ok? Bien. Después, las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, ¿no es cierto? Bueno, aquí están reconocidas, ¿no es cierto?, por el INAPI y por el Ministerio de Agricultura. En el caso chileno, esto es muy chileno, ¿ok? La denominación de origen, ¿no es cierto?, se aplica, ¿no es cierto?, a productos, ¿no es cierto?, que son producidos en un determinado lugar, ¿ok? Por supuesto, bajo ciertas técnicas, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿ok? Estos son derechos de propiedad colectivos. Aquí ya hay otra variedad rara, ¿ok? O sea, qué sé yo, en Chile, ¿no es cierto?, usted puede producir pisco solo en el Valle del Elqui. La palabra pisco, ¿no es cierto?, tiene una denominación de origen, ¿ok? Usted puede usar, incluso hay normas genéricas respecto de las denominaciones de origen. Si usted quiere producir agua mineral, ¿no es cierto?, la palabra agua mineral, ¿no es cierto?, así como el nombre de la fuente, lo puede utilizar solo bajo ciertas condiciones técnicas. O sea, Cachantún se llama Cachantún, ¿no es cierto?, porque sale, esa agua se embotella cerca de una planta, ¿no es cierto?, de una fuente natural que se llama Cachantún. ¿Ok? Si tú no sacas agua, ¿no es cierto?, de una fuente mineral natural, ¿no es cierto?, entonces no puedes usar la palabra agua mineral, ni puedes usar el nombre del lugar. ¿Ok? Tiene que usar una denominación genérica, es decir, mire, agua gasificada, agua filtrada, agua con gas, lo que sea, ¿no es cierto?, y ponerle el nombre que queráis. Puede llamarse benedictino, por ejemplo. ¿Ok? Benedictino, ¿no es cierto?, es un caso de una marca, ¿no es cierto?, de agua filtrada y gasificada, ¿no es cierto?, con un bonito nombre, con un bonito logo, qué sé yo, que ha sido muy exitoso, ¿no es cierto?, pero no es agua mineral, no es lo mismo que Cachantún. ¿Ok? No es lo mismo que Panimávida. Panimávida se embotella en Panimávida. ¿Ok? Los limones de pica, ¿no es cierto?, tienen que salir de pica. Las aceitunas de Zapa tienen que salir de Zapa. Las aceitunas de Huasco, Escoba, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿No es cierto? O sea, uno tiene derecho a usar una denominación de origen, ¿no es cierto?, en la medida que cumple ciertos requisitos de producción, ¿no es cierto?, de metodologías de producción, ¿no es cierto?, y en la medida en que hay un compromiso, ¿no es cierto?, claro, ¿no es cierto?, de la localidad que uno está utilizando, ¿no es cierto?, en la promoción de su producto. ¿Ok? Este asunto, ¿no es cierto?, es un tema también temazo, ¿ok? A mí me tocó en 2 o 3 oportunidades trabajar en el tema de la denominación de origen, ¿no es cierto?, de la aceituna de Zapa. Cuestión que no ha resultado muy fácil, hasta lo que yo sé, ¿no es cierto?, todavía no se consigue, ¿no es cierto?, la denominación de origen, ¿no es cierto?, sino más bien lo que sigue, la indicación geográfica. ¿Ok? La indicación geográfica, ¿no es cierto?, es una denominación de origen chica. ¿Ok? La indicación geográfica, ¿no es cierto?, más bien tiene que ver con simplemente el origen geográfico, ¿no es cierto?, tal como su nombre lo indica, de un producto. ¿Ok? De nuevo, se trata de un derecho colectivo, ¿no es cierto? De hecho, ese tipo de indicaciones se tramitan a través de gobernaciones, municipalidades, ese tipo de instituciones de rango territorial. ¿Ok? Después, los diseños industriales, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, también está muy vinculado a la cuestión de las marcas. Los diseños industriales básicamente, ¿no es cierto?, tienen que ver con los modelos de utilidad también, ¿no es cierto?, son, si se quiere, innovaciones, ¿no es cierto?, de un rango bastante menor, son simplemente diseños. No se necesita ahí tener un producto, ¿ok? Pero es igualmente patentable, igualmente apropiable. Después, los secretos industriales y empresariales, ¿no es cierto?, estos son normas contractuales básicamente, ¿ok? De hecho, por ejemplo, que si ustedes tratan de ver la patente de Coca-Cola, no la van a encontrar en ninguna parte, no existe la patente de la Coca-Cola. ¿Ok? Coca-Cola en todo el mundo, ¿no es cierto?, se protege de la copia, ¿no es cierto?, a través de un secreto industrial. De hecho, si alguno de ustedes trabaja en Coca-Cola algún día, ¿no es cierto?, lo primero que va a ocurrir, ¿no es cierto?, que junto con firmar el contrato de trabajo, ¿no es cierto?, van a tener que firmar un contrato de confidencialidad. ¿Ok?
ustedes no pueden divulgar nada de lo que sepan de Coca-Cola. Es un secreto industrial. ¿Ok? Es una manera, ¿no es cierto?, de mantener en reserva, ¿no es cierto?, cuando tú decides, ¿no es cierto?, que tu idea la vas a explotar tú y solo tú, una alternativa, ¿no es cierto?, a la patente, ¿no es cierto?, es simplemente conservar el secreto. ¿Ok? Bien, la información no divulgada, ¿no es cierto?, esto está muy asociado al derecho de autor, ¿no es cierto?, se refiere al hecho, ¿no es cierto?, que no te pueden piratear. Esto normalmente se aplica al derecho de autor, normalmente se aplica al derecho de autor. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que puede ocurrir, por ejemplo, que alguno de ustedes, que si yo le copio el trabajo a un profesor, podría ocurrir, ¿no es cierto?, y lo presente como propio. El profesor no lo ha divulgado, no lo ha impreso en nada que se le parezca, ¿no es cierto?, y ustedes se aprovecharon de información interna, ¿no es cierto?, que ustedes tenían, ¿no es cierto?, para apropiarse de una idea. Aquí hay procedimientos que permiten, ¿no es cierto?, establecer la propiedad, ¿no es cierto?, de un conocimiento. Ejemplo. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que fue famoso en el mundo entero, ¿no es cierto?, fue lo que aconteció, ¿no es cierto?, entre el doctor Gallo y el Instituto Pasteur, ¿no es cierto?, de Francia. Ambos se atribuyeron durante más de 10 años, ¿no es cierto?, el haber descubierto el virus del VIH. ¿Ok? Y se acusaron mutuamente, ¿no es cierto?, de información no divulgada, de apropiarse de información no divulgada. De hecho, ellos descubrieron el VIH, ¿no es cierto?, a partir de las mismas muestras de sangre. ¿Ok? En que se trabajaron, colaboraron originalmente, ¿no es cierto?, en la identificación del virus. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Finalmente, los conocimientos tradicionales de los recursos genéticos, ¿no es cierto? Esto todavía no tiene una norma legal muy clara, ¿no es cierto?, en el mundo entero. En Chile no existe, de hecho. Pero sí ya hay jurisprudencia internacional respecto de la propiedad, ¿no es cierto?, de cierto tipo de estos conocimientos tradicionales y recursos genéticos. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas partes del mundo, de hecho en la Amazonía, que sé yo, acá mismo, ¿no es cierto?, que sé yo, hay, que sé yo, científicos, técnicos, químicos, analistas, ¿no es cierto?, de todo tipo, que andan buscando, ¿no es cierto?, principios activos que les llaman, ¿okay?, por ejemplo, para la industria farmacéutica. Y resulta, ¿no es cierto?, que muchos a partir de la exploración, ¿no es cierto?, de plantas, de animales, incluso, ¿no es cierto?, de los grupos sanguíneos de las personas, ¿no es cierto?, se descubren medicamentos, se desarrollan, qué sé yo, componentes químicos, etcétera, ¿no es cierto?, y resulta, ¿no es cierto?, que se apropian por completo de los beneficios que eso ocurre, sin ninguna retribución, ¿no es cierto?, al creador natural, digamos, en este caso, que podría ser el propietario del recurso genético, la zona donde se encontró qué sé yo, el recurso genético, ¿no es cierto?, etcétera. Este es un tema súper importante también, ¿ok? De hecho, es como un poco, es como contraintuitivo este tema, ¿ok? Una de las cosas que se dice, ¿no es cierto?, que yo he escuchado aquí en Arica, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, las compañías semilleras en Arica, ¿no es cierto?, estarían pirateando el material genético, ¿no es cierto?, de las plantas originales de la zona. ¿Ok? Y la realidad, ¿no es cierto?, bueno, esto tiene hartos detalles a veces, ¿no es cierto?, y la realidad es exactamente lo opuesto. ¿Ok? Si hay algo que no le gustaría a una de las empresas, a alguna de las empresas semilleras que operan aquí en Arica, es que los acusen de piratería. De hecho, ¿no es cierto?, aquí hay varios recursos, ¿no es cierto?, que son recursos genéticos raros. El tomate poncho negro, el choclo de Utah, ¿no es cierto?, en fin, entre otros. ¿Ok? Hay muchas especies, ¿no es cierto?, que son muy raras en el mundo entero. Hay algunas especies únicas, ¿no es cierto?, que yo me imagino que han oído hablar del colibrí de Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo. Bueno, en la medida, ¿no es cierto?, que estos recursos genéticos no sean reconocidos, no estén, qué sé yo, descritos en alguna parte, ¿no es cierto?, sí efectivamente son apropiables. Ya puede ocurrir, ¿no es cierto?, que si no se conoce el choclo del Utah, por ejemplo, una empresa aproveche las características genéticas que tiene el choclo, ¿no es cierto?, para fabricar y producir un choclo resistente a la salinidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, y etcétera. Y podría llevarse el conocimiento para casa, aprovecharlo y ganar mucha plata con él y hasta luego. ¿Ok?
es justamente, ¿no es cierto?, el hecho que se acredite de alguna manera la existencia, ¿no es cierto?, de ese conocimiento tradicional o ese recurso genético local, ¿no es cierto?, lo que impide, ¿no es cierto?, que la empresa aproveche sin retribución ese tipo de recursos. De hecho, Pioneer, ¿no es cierto?, aportó recursos, ¿no es cierto?, y colaboró con la universidad, ¿no es cierto?, para la caracterización del choclo de Utah, precisamente por eso. Porque en la medida, ¿no es cierto?, que la universidad describía, ¿no es cierto?, la nueva variedad, ¿no es cierto?, y era capaz, ¿no es cierto?, de decir, mira, fíjate que este choclo en realidad es un choclo distinto a los que hay en otras partes, que sé yo qué, ¿no es cierto?, y es propio de acá, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que eso ocurría, ¿no es cierto?, se transformaba en un recurso genético local, y ellos no podían piratearlo. ¿Ok? Lo mismo pasa con los conocimientos tradicionales. ¿Okay? Los conocimientos tradicionales no tengo muchos ejemplos a la vista. Yo he escuchado hablar de algunas formas de apropiación de conocimientos tradicionales, pero yo no me he topado con ninguno específico que pueda relatar el caso. ¿Okay? Eso es como el estado de las artes. ¿Okay? Esto es básicamente, ¿no es cierto?, los títulos que se pueden esgrimir en la actualidad, ¿no es cierto?, para proteger una idea, un recurso, ¿no es cierto?, un derecho, ¿no es cierto?, intelectual, ¿no es cierto?, o al menos intangible. ¿Ok? Una marca, ¿no es cierto?, no es precisamente una propiedad intelectual, es más bien una inversión en un intangible. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? O sea, hay una diferencia entre aquello que es propiedad intelectual, ¿no es cierto?, y lo que son intangibles. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, es intangible, ¿no es cierto?, pero no todo lo intangible es propiedad intelectual. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Ya está. ¿Estamos claros en este punto, muchachos? ¿Se entendió? Bien, aquí hay algunos procedimientos, ¿no es cierto?, que si yo, el registro de derechos, la observancia, etcétera, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la parte más administrativa, ¿no es cierto?, de los derechos de propiedad intelectual. Por ahora, ese tema, ¿no es cierto?, a mí no me interesa en particular, ¿no es cierto? Si ustedes trabajan en cuestiones como esta, ¿no es cierto?, probablemente van a tener que saberlo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Pero no tiene para mí no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, porque esto es un curso de economía, pues, o sea, no me vengan con decir. Yo creo que por su importancia, ¿no es cierto?, vamos a explicar algunas cuestiones que son importantes, ¿no es cierto?, para este curso, ¿no es cierto? Y es para empezar a tener claro qué es una marca, no patentes. Me interesan las patentes, ¿ok? Las marcas ya dijimos de qué se trataba, ¿no es cierto? O sea, si quieren lo podemos ver, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden meterse en la página web del INAPI, ¿no es cierto? No hay problema. Me interesa principalmente, ¿no es cierto?, una cuestión más de corte descriptivo, ¿ok? ¿Qué es una patente? Con esto, ¿no es cierto?, estoy diciendo cuestiones que son rasgos comunes a los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, a los diseños industriales, ¿no es cierto?, y de alguna manera, ¿no es cierto?, aquellas cosas que son medio híbridas, como los obtentores vegetales, como los diseños, como los circuitos impresos, ¿ok? Esto es como la idea central, ¿no es cierto?, de la propiedad industrial, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual industrial, ¿ok? Y aquí está, ¿no es cierto?, un poco lo que les había comentado recién, ¿no es cierto? Una patente, por patente se entiende un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. ¿Okay? La patente da a su titular el derecho exclusivo a vender o ceder sus derechos a otra persona para que la comercialice bajo licencia o bien para impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un periodo de tiempo limitado. El propietario de la patente, ¿no es cierto?, el titular, puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso y pueden demandar a quien explota sin su permiso. De hecho, los tribunales pueden fijar multas, pueden fijar indemnizaciones, pueden decretar la prohibición de comercializar ciertos productos, ¿no es cierto?, que estén protegidos por patente. ¿Ok? Eso es básicamente la idea. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de esto? Aquí te lo dice. Ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. ¿Ok? O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, que si yo... hay muchísimas industrias, ¿no es cierto?, que si yo... O sea, a ver... Ahora, ¿qué hagas tú con la plata que ganas? ¿No es cierto? Eso es otro problema, digamos. Pero fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si yo, que hasta el día de hoy todos ustedes conocen el premio Nobel, me imagino, ¿no es cierto? El premio Nobel, ¿no es cierto?, es la Fundación Alfred Nobel, ¿no es cierto?, que regala plata, ¿no es cierto?, que si yo, a los que hayan inventado cosas muy interesantes en física, en matemáticas, ¿no es cierto? No, en matemáticas no.
en literatura, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ok? ¿De dónde sale la plata de la Fundación Nobel? ¿Alguien sabe de eso? Bueno, don Alfred Nobel, ¿no es cierto?, inventó la dinamita, el TNT. Y las lucas que se usan para dar el premio Nobel, ¿no es cierto?, provienen de la invención de un explosivo. ¿Ok? Cada uno puede gastar la plata en lo que quiera. Pero en concreto, ¿no es cierto?, qué sé yo, en desarrollar grandes inventos, ¿no es cierto?, asegura la vida de muchas personas durante un periodo de tiempo muy largo. Vamos a ver más adelante por qué tienen duración estas ideas, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos rasgos, ¿no es cierto?, de los mercados tecnológicos que son importantes, ¿no es cierto? Por ahora está claro, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo ahí, ¿ok? Ah, la obtención obtiene, ¿no es cierto?, tiene obligación ofrece el invento de reconocimiento y retribución material por su invención comercial. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Que los inventos, ¿no es cierto?, en la práctica se usan para proteger, ¿no es cierto?, la actividad creativa. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Este es un elemento, ¿no es cierto?, súper importante, entonces, ¿no es cierto?, para todos los efectos, ¿no es cierto?, del mercado, ¿no es cierto?, de ideas. Fíjate, ¿no es cierto?, que, aquí hay una advertencia, dice, es equivocado creer que las patentes se aplican únicamente a procesos y productos físicos y químicos complejos, o que solo son útiles para grandes empresas. Fíjate, ¿no es cierto?, que eso no es cierto en general. Se pueden conseguir patentes para cualquier dominio de la tecnología, desde clips, sujetapapeles, hasta productos farmacéuticos complejos. Existen miles de patentes para productos de uso diario como filtros, botellas de cristal, telas o bicicletas. A mí me tocó, ¿no es cierto?, estando en Europa, ¿no es cierto?, ver el desarrollo, ¿no es cierto?, de una patente, ¿no es cierto?, que se llamaba el envase ecológico. ¿Okay? El envase ecológico, ¿no es cierto?, se los cuento para que vean ustedes lo que significa, ¿no es cierto?, muchas veces tener una buena idea simplemente. El envase ecológico, ¿no es cierto?, era una empresa, ¿no es cierto?, del País Vasco, ¿no es cierto?, que se llamaba Fagor, que fabrica productos para artículos de cocina, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Me imagino que todos ustedes, el electrodoméstico, ¿no es cierto?, más o menos simple, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, estos tipos, ¿no es cierto?, una de las cosas que fabricaban eran ollas a presión. ¿Ok? Y la olla a presión, todos saben lo que es una olla a presión, me imagino, ¿no es cierto? Y la olla a presión tiene un problema. Como la olla es a presión, vale la redundancia, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, los fabricantes les gusta, ¿no es cierto?, hacerla segura, ¿no es cierto? Significa que tiene unos mangos largos. Unos mangos largos, ¿no es cierto?, para que pueda ser operado, ¿no es cierto?, de manera segura la olla a presión. Cuando uno abre la olla a presión suele salir un montón de vapor, ¿no es cierto?, y si tú la abrís muy apurado, ¿no es cierto?, te puede salir, disparar la tapa para arriba, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. Por esa razón, ¿no es cierto?, se hacen con mangos muy largos. ¿Ok? El problema que tenía eso, ¿no es cierto?, es que, claro, anda a envolver, a meter en una caja una olla que tenga un mango este largo. Fagor inventó una cosa re loca. Inventó, ¿no es cierto?, un mango, ¿no es cierto?, que era más bien gordito, ¿no es cierto?, pero que tenía un corte, ¿no es cierto?, rotatorio, al principio del mango. De modo tal, ¿no es cierto?, de que en realidad, ¿no es cierto?, el mango se podía doblar hacia arriba y quedaba como por arriba de la tapa el mango. La gracia del mango de esa manera, ¿no es cierto?, es que permitió que el envase de la olla a presión, ¿no es cierto?, ocupara menos de la mitad del cartón que usaba para embalar una olla con un mango largo. Menos de la mitad. Un tremendo ahorro. En términos industriales, ¿no es cierto?, que te ahorrís la mitad del envase, ¿no es cierto?, es plata. ¿Ok? Bueno, eso es una patente. El mango, ¿no es cierto?, con un corte que se podía doblar hacia arriba, ¿no es cierto?, eso es una patente. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuidado, las patentes, ¿no es cierto?, normalmente se obtienen no porque sean complicadas o porque sean grandes, ¿no es cierto?, como dijimos hace un rato atrás. Normalmente se generan las patentes, ¿no es cierto?, más bien las patentes se declaran, ¿no es cierto?, cuando tú tienes un buen negocio. ¿Ok? Vamos a ver, no sé, parece que no sé si tiene este asunto, ¿no es cierto?, muchos detalles sobre este tema, ¿no es cierto?, pero las patentes tienen varios problemitas, ¿no es cierto?, en los que hay que tener tu cuidado, ¿no es cierto?, en gestión de patentes y de innovaciones. Uno se puede equivocar, de hecho la patente es muy específica, pero vamos a ver más adelante los requisitos para obtener una patente. ¿Ok? Eso. Aquí aparece, ¿no es cierto?, un cuento sobre las ventajas, ¿no es cierto?, de obtener una patente. Ventaja de obtener una patente. ¿Por qué? ¿Para qué sirve tener una patente? Y aquí te cuentan, ¿no es cierto?, que mire, fíjese que, ¿no es cierto?, que
las patentes se pueden obtener para un proceso de producto en todos los ámbitos de la tecnología. Mecánica, electrónica, electricidad, biotecnología, farmacia, química, y se protegen ideas, ¿ok? Proteger un invento no es una obligación, sino que es una opción, una estrategia comercial que se adopta para mantener una ventaja competitiva en el mercado. ¿Okay? Las patentes entregan la exclusividad por proteger inventos, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, a su titular o a tercero, ¿no es cierto?, y a cambio de esto, ¿no es cierto?, el inventor debe divulgar el invento para que sea conocido por todos. De hecho, las bases de datos de patentes son todas públicas. Si nos da el rato, ¿no es cierto?, el tiempo, podemos ir a mirar, ¿no es cierto?, la base de datos de patentes, ¿no es cierto?, de Chile, ¿no es cierto?, pero ustedes pueden acceder a las bases de datos de patentes en todo el mundo, la japonesa, la norteamericana, de la Unión Europea, de España, ¿no es cierto?, el país que quieran. Y de hecho, ¿no es cierto?, constituyen una tremenda biblioteca, ¿ok? Cuando veamos los requisitos, ¿no es cierto?, de las patentes, vamos a conversar más sobre este asunto, ¿no es cierto? Es muy interesante, ¿no es cierto? De hecho, como estamos hablando, ¿no es cierto?, de proteger innovación, ¿no es cierto?, una de las cosas que tenéis que demostrar, ¿no es cierto?, es que tú innovaste. Y que eso te costó un esfuerzo, ¿no es cierto?, hacerlo, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todas las bases de datos de patente incluyen muchísima información sobre información bibliográfica. ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cómo fue que la desarrollaste la idea? ¿Ok? Los documentos, ¿no es cierto?, de apoyo a las patentes son súper útiles para conocer el estado de las artes, ¿no es cierto?, de una tecnología. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Te dice, mira, los documentos de patente en cualquier país poseen una estructura uniforme que permite extraer fácilmente la información solicitada. Están ordenados según un sistema de clasificación único. Esa es otra gracia. La clasificación internacional de patentes, ¿no es cierto?, que permiten identificar las patentes por cada área específica de la técnica. O sea, eso facilita mucho, ¿no es cierto?, la idea de la declaración de patente. Ojo, esto es mucho más usual de lo que ustedes se imaginan a esta altura de la vida. A ver, años atrás, cuando yo era director de Corfo, ¿no es cierto?, a mí me interesó mucho, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que desarrollar, ¿no es cierto?, en la región, carteras, ¿no es cierto?, de ideas, ¿no es cierto?, que pudieran eventualmente ser comercializadas para que la gente de la región gane plata, ¿no es cierto?, para que haya actividad económica en la región. Y de hecho, ¿no es cierto?, gente de aquí, de la misma universidad, ¿no es cierto?, me proporcionó algunas ideas en las que yo había estado trabajando, ¿no es cierto?, unos prospectos, ¿no es cierto?, de las ideas de ellos, ¿no es cierto?, y fui a conversar en Santiago, ¿no es cierto?, aprovechando mi ex Santiago, ¿no es cierto?, conversé con gente del laboratorio de Recalcine. Lo primero que hizo la encargada, ¿no es cierto?, del laboratorio, ¿no es cierto?, de verificar cuál era el chiste de este asunto, ¿no es cierto?, fue que tomó los papeles que yo le llevaba, ¿no es cierto?, y buscó por palabras clave, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la base de datos de patentes, que tenía abierta en el computador en ese mismo minuto, 2 o 3. ¿Ok? Y empezó a preguntar, bueno, a ver esta idea, ¿en qué se diferencia de esta otra que está en Francia? ¿O de esta otra que está en Estados Unidos? ¿O de esta otra que está en Brasil? De inmediato. Es muy frecuente, ¿no es cierto?, que en las empresas chilenas, ¿no es cierto?, en muchas partes de Chile en general, uno se encuentra con investigación, ¿no es cierto?, investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, que es descubrir la rueda por 98ª vez. Como en Chile se tiene muy poca práctica en negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, esta práctica, ¿no es cierto?, de verificar la novedad de una idea, ¿no es cierto?, prácticamente no existe. Son pocas las empresas que tienen esa habilidad o se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de la necesidad de verificar la novedad de un invento. Eso incluye hasta las universidades. Interesa este punto, ¿no es cierto?, porque esto también es genérico. ¿Ok? ¿Qué hora es? Tarde. Ya, dejémosle payasar. Aquí, ¿no es cierto?, esto lo vamos a tener que explicar más adelante, ¿no es cierto?, esto da como para un ratito, ¿no es cierto? Así que lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir aquí, mira, qué es lo que se necesita para pedir una patente, es decir, qué es lo que tienes que verificar que ocurra, ¿no es cierto?, para que tú creas que tienes un producto patentado, ¿ok? O patentable, una innovación patentable, por lo tanto comercializable como idea, ¿ok? Bien, déjeme compartir.